soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Hola, ¿qué tal familia? Qué bueno que estén del otro lado de esta pantalla. Por este tiempo, nuevamente vamos a tener que juntarnos de manera online. Qué bueno, damos muchas gracias a Dios que durante un tiempo pudimos vernos de manera presencial. Ahora nos toca hacer esto y hacerlo de esta manera, pero estamos agradecidos igual, porque sabemos que todos los tiempos son buenos de la mano de Dios. Así que vamos a encontrarnos durante algunos domingos, y no sabemos hasta cuándo, de manera virtual a través de nuestro canal de YouTube. Así que te esperamos cada domingo a las 20 que puedas estar sentado con tu familia para poder disfrutar. La verdad que es precioso poder juntarnos, y cómo lo extrañamos, cómo extrañamos estar todos juntos y poder saludarnos y poder ver caras que no son nuevas, pero nos parecen nuevas porque hace tiempo que estamos un poco encerrados. Pero damos gracias a Dios porque la iglesia no se detiene nunca, ni en pandemia ni en cuarentena. La iglesia no debe detenerse. Así que te animo a que cada domingo puedas estar ahí con tu familia. También durante la semana nos podés seguir a través de nuestras redes sociales, a través de Instagram, a través de Facebook también. Tenemos todas las redes sociales disponibles para vos, y un número de teléfono para que vos te puedas identificar y puedas suscribirte a un devocional que va a llegarte día por medio. Este número de teléfono en nuestras redes sociales la vamos a colocar en este momento para que puedas tomar notas y te puedas inscribir. Cada semana queremos, y varios días a la semana, queremos hacerte llegar un devocional, una palabra de inspiración para tu vida. Pero también quizás puedes tener algunas preguntas y las puedes hacer al mismo número de teléfono. Nos encanta no solo juntarnos una vez a la semana, sino también, por este tiempo, poder hacerlo virtual, juntarnos en la semana en lo que llamamos grupos pequeños de matrimonios, de hombres, de mujeres, actividades para niños. Todas esas cosas podés preguntarlas en nuestro número de teléfono. Si tenés ganas de juntarte y hacer nuevos amigos, nuevas amigas, esta es tu oportunidad para poder hacerlo. Nos encontramos
un día más en este momento. Y quería compartir de la palabra de Dios en este tiempo. Y empezamos hace poco una serie que se llama Futuro. ¿Cómo vemos el futuro? ¿Cómo podemos avisorar el futuro? Y si realmente vemos un futuro para nosotros, para nuestra familia, para nuestra salud, para nuestra economía. Hoy quiero compartirte de eso. Cómo vivir el resto de tu vida. Que tu futuro pueda contar. Que cada momento cuente. Así que quiero darte la bienvenida y quiero que disfrutes de este tiempo. Para que puedas avisorar el futuro y cada momento que vivas pueda contar y pueda valer la pena. No es al caso todo lo que queremos, que nuestra vida valga la pena, que cuente para algo, que tenga un propósito. Déjame compartirte en los próximos minutos acerca de esto. Y te voy a pedir que si estás ahí en tu casa y tenés alguna Biblia a mano, puedas abrir tu Biblia en el libro de Isaías, capítulo 38. Vamos a leer algunos pasajes, este pasaje y algunos otros más. Isaías, capítulo 38, dice lo siguiente. Por aquellos días, Ezequías enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo, así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque vas a morir y no te recuperarás. Isaías 38:1. Hace un tiempo hablamos acerca del rey Ezequías. Ezequías reinaba desde sus 25 años en Judá. Y como dice la palabra de Dios, él había ordenado ciertas cosas que en el pueblo de Judá y el pueblo de Israel tenía desordenadas, sobre todo en el pueblo de Judá. Tuvo que instaurar nuevamente todo lo que tenía que ver con la ceremonia religiosa del pueblo. Nuevamente puso en marcha el templo, puso en marcha todos los oficios de sacerdotes, de levitas, y fue transitando por todo su territorio, limpiando todo el territorio de ídolos y de cosas en la cual la gente había caído. Y Ezequías llevó nuevamente a todo el pueblo de Judá a la adoración a Dios. Él apenas tenía 25 años cuando asumió su reinado, pero dice la palabra de Dios en este texto que leímos que le dijo Dios al profeta Isaías que lo fuera a visitar para poder decirle, pon tu casa en orden, poné todas las cosas en orden, si tenés que hacer un testamento, Ezequías, o lo que tengas que hacer, porque vas a morir. Ezequías había enfermado gravemente y recibía estas noticias, que iba a morir y no iba a recuperarse. Su vida estaba en juego, su futuro estaba en juego. Había hecho un montón de cosas bien Ezequías y en otras cosas se había equivocado, pero este era su momento final, porque Dios le dijo que por esta enfermedad iba a morir y no se recuperaría. Pero más adelante, versículo 2 al 3 dice, Ezequías volvió el rostro hacia la pared y le rogó al Señor, recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad y lo he hecho con un corazón íntegro y que he hecho lo que te agrada. Ezequías lloró amargamente. Lo que hace en este momento el rey es utilizar un arma muy poderosa, que es la oración. Dice que volvió su rostro a la pared. Esto es muy interesante, porque esto significa que se puso en intimidad a orar a Dios. No lo hizo con un hombre, no lo hizo con el profeta, no lo hizo a la vista de nadie, sino que volvió su rostro a la pared y le rogó al Señor. Y parece ser un poco irreverente la oración de Ezequías, decirle al Señor, acordate de mí, acordate todas las cosas que hice por vos, que hice por este pueblo, lo que me mandaste lo hice. Dice la palabra de Dios, y esta historia de Ezequías la podés leer en Segunda de Crónicas, la podés leer en Segunda de Reyes, que no hubo rey como Ezequías. Tanto Judá como Israel había tenido buenos y malos reyes, pero había tenido dos reyes de un nombre muy valioso, como era David y su hijo Salomón. Pero aún así, en las escrituras le dicen a Ezequías que él era un rey que fue sobresaliente por demás de los que vinieron atrás, de los que estaban atrás y de los que vendrían delante. No hubo rey como Ezequías. Y en ese momento, Ezequías quiere recordarle eso al Señor, que me he conducido con lealtad y con un corazón íntegro. Pero Ezequías lloró amargamente. Su futuro iba a dejar de existir. Hasta ese momento llegaba la vida de Ezequías. Dice más adelante en los versículos siguientes, es Isaías 38, 4 al 6, dice en los siguientes versículos un poco más adelante, entonces la palabra del Señor vino a Isaías.
Tanto Segunda de Reyes también nos relatan esta historia y nos van diciendo que este profeta Isaías iba de salida cuando el Señor se le presentó y Dios le habló a Isaías. Ve y dile a Ezequías que así dice el Señor, Dios de tu antepasado David. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a darte 15 años más de vida y a ti y a esta ciudad los liberaré de caer en las manos del rey de Asiria. Yo defenderé esta ciudad. Qué interesante, me encanta esta palabra, porque minutos antes o momentos antes el profeta le había dicho, pon en orden tu casa. Hasta este momento llega tu vida, tu presente. Ezequías, no hay futuro para vos. Y seguramente fueron palabras muy amargas para el rey, pero en ese momento dice que él se puso a orar y Dios escuchó su oración. Momentos antes había escuchado, morirás, estás enfermo, no te vas a recuperar. Pero ahora escuchaba de parte de la mano de Dios estas cosas que decía, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas y quiero darte un futuro. Por eso es que él le dio a Ezequías 15 años más de vida. Qué interesante. Nosotros no sabemos cuánto tiempo tenemos, cuánto tiempo más tenemos en esta vida, pero tenemos que vivir nuestra vida y que nuestra vida tiene que contar. Imagino cómo habrán sido esos 15 años más de Ezequías, cuando él a partir de ese momento pudo orar y Dios, de alguna manera, por ponerlo en términos humanos, él cambió su decisión de que no se iba a recuperar a que se recuperaba y tenía mucho tiempo más. Y él basó ese argumento y esa oración en decirle, Señor, yo he vivido de una manera que te agrada, yo he vivido de una manera para buscarte y para que el pueblo te busque. Déjame decirte algunas claves, algunas cosas para pensar. Esto tiene que ser más que una enseñanza, una predicación, una conversación. Y quiero hacerte algunas preguntas. No quiero ponerte en la posición de Ezequías, a nadie le gusta estar enfermo y nosotros no sabemos cuándo va a terminar nuestra vida. Esto es muy interesante porque no sabemos cuánto tiempo más tenemos, si son 15 años más, si son 20, si son 5, no lo sabemos. Por eso debemos vivir cada día como un regalo de Dios. A veces vivimos cada día como si fuera algo normal, algo que nos merecemos, algo totalmente cotidiano. Pero cada mañana que despertás es un milagro. Cada mañana que despertás es un regalo. Y dice la palabra de Dios que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Déjame hacerte algunas preguntas y que te las hagas ahí donde vos estás en este momento. Si Dios revisara tus últimos 15 años, ¿crees que te daría 15 años más? Si Él pudiera revisar de la manera que has vivido y pueda decirte, yo quiero darte muchos años porque eso va a valer la pena, porque va a ser la diferencia. Así como lo hizo con el rey Ezequías. O quizás conoces a Dios hace menos años y decís, yo hace 3 años que le conozco, o 5 años. Si revisaras en tu vida esos 5 años, esos 3 años, o quizás son muchos más, ¿valdría la pena poder tener 15 años más o 20 años más? No te digo que revises toda tu vida, pero revisa quizás desde que le conociste. ¿Valdría la pena tener más años? ¿Valdría la pena tener un futuro? ¿O quizás estamos en este momento solo para consumir, para tener o para pasarla? Sí, seguramente si esos años valieron la pena, los próximos 15, 20 o los que vengan van a ser que van a hacer la diferencia y van a ser fructíferos. Ahora puedes decir, bueno, yo no puedo evaluar mi vida porque la verdad que todavía no le conozco. Y lo que necesitas es conocer a Jesucristo. Lo que necesitas es tener ese primer día que va a darte un futuro. Conocer a Jesús es precioso, es tremendo. Es mucho más importante el día que conocimos a Jesús que el día en que nacimos. La palabra de Dios lo relata de esa manera. Cuando uno cree en Jesucristo y pone su fe en Jesús y Él es tu Salvador, dice que Él te da un nuevo nacimiento, un segundo nacimiento, un nacimiento espiritual. Y si todavía no le conoces lo que necesitas para tu futuro y para comenzar a vivir un futuro diferente, distinto, que valga la pena, porque estamos hablando de eso, un futuro y que cada momento cuente, lo que necesitas es conocer a Jesús. Jesús es Dios. Hace 2000 años Jesús caminó en esta tierra. Sí, vivió como uno de nosotros, pero no haciendo las cosas que nosotros hacemos. Él vivió una vida perfecta y murió en una cruz para perdonarnos. Nosotros no. Hemos vivido una vida de falla, una vida de pecado.
Hemos herido y nos han herido. Hemos vivido lejos de Dios. Dice la palabra de Dios que todos estamos en esa condición. Que vivimos lejos de Él y dándoles la espalda. Y que nuestro destino era un destino de perdición, nuestro destino era un destino de infierno. Ahora, Dios no preparó el infierno para los seres humanos. Dios preparó el infierno para Satanás y para sus ángeles. Pero si nosotros caminamos en los caminos que tenemos y vivimos la vida que hemos vivido, ese tristemente va a ser nuestro destino. Ahora, Dios planeó algo para nosotros, que se enviara a su Hijo para morir en una cruz, para perdonarnos por todos nuestros pecados y que no terminemos en un destino de perdición, sino un destino de salvación. Y cuando uno se acerca a Jesús, reconoce que sí somos pecadores, que sí tenemos fallas en nuestra vida, que sí le ofendimos y vivimos lejos de Él, y le pedimos perdón, y le pedimos que nos limpie, que nos perdone, Él lo hace. Porque Jesús en esa cruz cargó con todos los pecados de cada uno de nosotros. Y si querés iniciar un futuro, lo que necesitas es eso, es entregar tu vida a Jesucristo, para así empezar a evaluar cómo serán tus próximos días. Y si vos le conocés, y pensá, si Él tuviese que darte más años, ¿lo valdría la pena? Y una segunda cosa que quiero conversar con vos. Si Él nos proporcionara muchos más años, ¿cómo serían esos años? ¿Habría razones para poder existir? ¿Habría razones para poder hacer la diferencia? Si estuviéramos en la situación de Ezequías. Yo sé que no es sencillo y en este tiempo no nos gusta hablar de vida, de muerte, pero quiero decirte que estos son los tiempos para pensar cómo va a ser tu futuro. ¿Tendrías razones para existir o simplemente estarías sobreviviendo? La verdad es que no sabemos cuánto tiempo nos queda, pero necesitamos no desperdiciar nuestra vida y necesitamos saber que tenemos que vivir para que cada momento cuente. Fíjate lo que dice Efesios 5, 15 al 16. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Que dice la palabra de Dios que vivamos como sabios, que vivamos aprovechando el tiempo. ¿Cómo podemos hacer para aprovechar todos nuestros días? Número 1, tenés que vivir para Dios. Tenés que tomar la decisión de vivir en su presencia, de involucrarte totalmente con Dios, que Dios no quede fuera de ninguna de las áreas de tu vida. Tenés que vivir consciente de su presencia para agradarle y para obedecerle. Cuando le preguntaron a Jesús qué era lo más importante que un ser humano podía hacer, dijo esto en Mateo 5, 36 al 38. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Alguien le consultó. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Si hacemos esto en nuestra vida va a valer la pena. Por eso, para vivir un futuro que cuente, un futuro que haga la diferencia, tenés que vivir para Dios. Como Pablo dijo en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo deseaba, dice, cómo me gustaría estar con mi Señor, pero la verdad que es más necesario que me quede este tiempo que tengo acá, decía Pablo, tiene que valer la pena y va a redundar en bien para otros, porque tengo que enseñar, predicar y servir, tengo que ayudar a otros a que le conozcan, pero para él el vivir era Cristo. ¿Y cómo vas a aprovechar todos los años que te quedan? No sabemos cuántos son, no sabemos cuántos años me quedan a mí, pero ¿cómo aprovecharlo? Vivir para Dios. Una segunda cosa que tenés que hacer para que tu vida valga la pena es amar a los que te rodean. Amar a las personas, como dice la palabra de Dios, a ese prójimo. Jesús dijo que lo más importante es amar a Dios con todo nuestro ser, nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Y dijo algo parecido. Dice, el segundo mandamiento se parece a esto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Lo primero que tenés que hacer para que tu futuro cuente es amar a Dios, buscar a Dios, que Él sea tu guía. Y la segunda cosa es amar a las personas que te rodean. A veces hay personas que son muy fáciles de amar. Quizás tu familia, amigos, aquellos con los que congeniamos son fáciles. Pero también hay personas que son difíciles de amar. Y el Señor también nos manda a poder mostrar amor, poder de alguna manera perdonar, poder de alguna manera no guardar ningún resentimiento con las personas. Amar a los fáciles y también amar a aquellos que también son difíciles. Y si tu futuro va a contar, va a ser porque estás dispuesto a demostrar amor a los demás.
Yo sé que a veces hay personas que no son muy fáciles de amar, no te la ponen fácil, pero es todo un desafío poder mostrarle no solo que las amás, sino que Dios también las ama. Y también a veces hay días en que no nos sentimos los más amorosos. Yo por ahí me levanto un día y no siento todo el amor, no siento todas las ganas de perdonar, precisamente por eso, porque el amor no es un sentimiento. El sentimiento quizás es una parte, un componente de lo que es el amor, pero el amor es una decisión. La decisión de buscar el bien del otro, de buscar que la otra persona pueda crecer, de buscar que la otra persona pueda encontrar a Dios. Amar es eso, es una decisión del bien por el otro. Y si tu futuro va a valer la pena, es porque vas a amar a Dios y porque vas a amar también a las personas que te rodean. Imagino esos 15 años de Ezequías, cómo valieron la pena. Y nosotros tenemos que hacer que los años que nos restan, que esperemos que sean muchos, también cuenten y también valgan la pena. Una cosa más que tenés que hacer, tenés que servir con todo lo que tengas a mano. Dice 1 de Pedro 4:10, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios con sus diversas formas. Si tu futuro va a contar y va a hacer la diferencia, es porque estás dispuesto a servir a alguien más. La palabra de Dios dice, y Jesús dijo, que la grandeza no consta en todas las personas que pueden servirte, o ver cuántos pueden hacer por vos, o cuánto podés acumular, o cuánto podés tener, sino el grande es aquel que sirve a los demás. Ama a Dios, ama a los que te rodean y ten una actitud siempre de servicio. Por este tiempo hay múltiples formas de poder hacerlo, de poder amar a otro, de poder a través de un llamado telefónico, a través de una atención, de poder a través de un mensaje, de poder mostrar que estamos dispuestos a servir a alguien más. Lo que traen los momentos de crisis son estos, tremendas oportunidades para poder servir a otros. Si tu futuro va a valer la pena, una cosa más, va a valer la pena porque vas a crecer en tu conocimiento y en tu relación con Dios. Este tiene que ser un tiempo donde le conozcas más. Algunos lo llamamos a eso discipulado, poder conocer más de la palabra de Dios, pero conocer para poder practicar, conocer para poder hacer. Y si tus años y mis años que quedan van a valer la pena y va a hacer la diferencia, porque voy a tener un conocimiento más profundo y una relación más profunda con Dios. Dice 1 Corintios 3, 1 y 2, yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales. En cierta oportunidad, Pablo tuvo que escribirle a la iglesia de Corinto y le decía lo siguiente, no pude referirme a ustedes como espirituales, sino como inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar el alimento sólido, ni pueden todavía. Este tiene que ser un tiempo para decir, bueno, los años que me quedan los voy a ocupar también en conocer más a Jesucristo, en conocer más de su palabra y poder seguirla. Pablo en ese momento decía que no podía hablarles a la iglesia como a personas maduras, como a personas que podían comer comida sólida, carne, sino dice son apenas unos bebés espirituales. Y esto no tiene nada que ver con el tiempo que llevas en los caminos del Señor. A veces veo personas de muchos años que se portan como niños cristianos, como bebés cristianos, y apenas puedan tomar la leche. Y veo personas que llevan pocos meses o algunos años en los caminos del Señor y ya han dado pasos concretos para poder seguirle, para poder conocerle. No tiene nada que ver quizás con los años cronológicos, sino con toda la intención de poder conocer a Dios y de poder obedecer a Dios. Una muestra muy importante de que si tu vida va a valer la pena es porque vas a estar dispuesto a mostrar a otros a Jesucristo, porque estás dispuesto y concentrado en decir qué personas de las que me rodean conocen de Jesús. Ese quizás es el servicio, la muestra de amor, la muestra de que estás poniendo en práctica su palabra de la mejor manera y que tus años cuentan y que tu tiempo cuenta, porque vas a crecer en tu relación con Dios, pero para poder alcanzar a otros, para poder mostrar el amor de Jesucristo. Einstein decía esto, que el ejemplo no era una manera de enseñar, sino que era la única manera de enseñar. Bueno, si esto lo decía para el conocimiento normal, para los conocimientos espirituales y para lo que es más importante, que es el Evangelio,
poder no solo decir las cosas, sino mostrarlas con el ejemplo es sumamente importante. Tenés que mostrar con tu vida en quién crees y por qué crees en Él. Tenés que servir, tenés que mostrar, tenés que hablar. Estamos puestos para eso. Y todos los años que tenemos en nuestro futuro tienen que contar por eso mismo. Dice 2 Corintios 18-19, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Recordá esa cruz, que Jesús fue clavado en esa cruz por cada uno de nosotros. Él estaba reconciliando, haciendo las paces. Cuando teníamos un destino de perdición, Él nos dio un destino de salvación. Y no tomando en cuenta nuestros pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Si el futuro va a valer la pena, si todos los años que nos quedan va a ser un futuro brillante, que haga la diferencia, es porque nos vamos a encargar de esto, de la reconciliación de las personas con nosotros. Jesús no es alguien con el cual podamos quedarnos. Jesús no es alguien con el cual podamos guardar, ¿sí? Sino es algo que tenemos que compartir. Tenemos que compartir a Jesucristo. Y te pregunto, ¿cuál fue la última vez que lo hiciste? Que pudiste hablarle a alguien claramente de que Jesús es la esperanza para tu vida. Por este tiempo muchas personas casi estamos concentrados. ¿Cuándo va a aparecer la vacuna? ¿Cuándo vamos a salir de todo esto? ¿Cuál será el último día de que pueda terminar quizás esta pesadilla? Pero más importante que las personas puedan aplicarse una vacuna, mucho más importante es que todas las personas puedan conocer de Jesús. Si no estamos viviendo de esta manera, para poder amar y buscar a Dios, para poder amar a los que nos rodean, servirle, si no estás tratando de ser más parecido a Él, si no estás tratando de alcanzar a otros, estás viviendo una vida lenta, estás viviendo una muerte lenta y una muerte prematura. No podemos perder el tiempo en este momento, sin ofender a la eternidad. Imagino esos 15 años que vivió Ezequías. Fueron 15 años totalmente diferentes. Cuando el profeta le dijo a Ezequías que se iba a reponer, inmediatamente, ¿qué hizo Ezequías? Pidió un milagro. Dice, si esto va a suceder, necesito una señal. Y la señal fue que la sombra del sol, en vez de avanzar, retrocediera. Y lo que empezó a ver Ezequías en ese tiempo fueron milagros. La sombra del sol retrocedió. Vio otro milagro también, cómo Dios peleó una batalla contra el rey de Asiria y el pueblo de Judá ni siquiera movió un dedo y recibió la victoria. Y todas esas cosas comenzaron a suceder en esos 15 años de Ezequías, porque el futuro para él contaba. Como te dije más temprano, no es tan importante el día que naciste, es mucho más importante el día que conociste a Jesucristo. Por eso no nos tiene que definir nuestro primer nacimiento, sino nos tiene que definir nuestro segundo nacimiento cuando le conocemos. Y ese conocimiento tiene que contar. Cada una de estas cosas que compartí es lo que tenemos que hacer para que nuestro futuro cuente. El salmista le preguntaba a Dios de esta manera en Salmo 116:12. ¿Cómo podré, mi Dios, pagarte todas tus bondades? ¿Cómo podré, Señor, mostrarte y mostrar a la gente todo lo que has hecho conmigo? De esta manera, tomando estas cosas para tu vida y poder vivir cada una de estas cosas. Señor, queremos mostrarte toda tu bondad, queremos mostrarte todo el agradecimiento, todo lo que has hecho con nosotros. Queremos que nuestro presente y nuestro futuro cuente. Olvida el pasado. Quita el ancla del pasado y empezá a vivir ese futuro. Y para que ese futuro cuente. No sabemos cuánto tiempo tenemos. Sabemos que cada día, como te dije, es un regalo. Es algo para agradecer y para poder aprovecharlo. No dejes que tu primer nacimiento te defina, sino que lo que cuente sea esa vez que llegaste a Jesús y todos esos años que tenés por delante. Vamos a orar y después vamos a cantar una canción. Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo. Gracias porque estamos llenos de tus bondades. Gracias porque cuando a veces alrededor el mundo parece caerse, vos estás en el mismo lugar y vos nos sostenés y vos nos cuidas. Yo te pido que cada uno de los que está detrás de esta pantalla pueda pensar en estas cosas. ¿Cuántos años más nos quedan? No sabemos,
pero vamos a hacer que nuestro futuro cuente, que nuestro futuro haga la diferencia. De tu mano, Señor. Así que te agradecemos porque cada día es un regalo y queremos devolvértelo. Queremos devolvértelo de la mejor manera. En nombre de Jesús, amén y amén. Disfruta este tiempo de un tiempo más de canciones y nos vemos en el próximo encuentro. He llevado esta carga en gran soledad, mas no fui creado para solo andar. Tu amor me recuerda que en ti puedo confiar. Oigo tu voz, me rindo a tus pies, te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, oh, una vez y otra vez y otra vez. Oh, oh, una vez y otra vez y otra vez. Enviaste a tu Hijo por mi redención. Su sangre fue el precio de mi salvación. Y me acercaste a tu corazón. Cuán grande amor, sin comparación, te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, 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 una vez y otra vez y otra vez. Oh, oh, una vez y otra vez y otra vez. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Por tu perfecto plan, hoy pertenezco a ti. Puedo sentir tu gran amor, tu misericordia en mí. Vengo ante ti tal como soy, te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez.